yo quiero que hablemos un poquito de historia. Yo quiero que conozcamos un poquito Selenium desde los inicios, conozcamos un poquito Selenium de dónde viene, hablemos un poquito de teoría de Selenium, conversemos sobre Selenium, por qué Selenium llegó a convertirse en el gran padre de la automatización, por así decirlo. Es cuando hablamos de automatización, lo primero que viene a la cabeza es Selenium. Como cuando, por ejemplo, hablamos de programación, lo primero que nos ocurre en Java. Quizás muchos aprendimos Java en la universidad como lenguaje base. Ya ha ido evolucionando el lenguaje, ya han salido nuevos frameworks de automatización que van cogiendo mucha fuerza, pero aún sigue siendo importante conocer sobre Selenium. Hay muchas empresas que aún usan Selenium. ¿Y cómo empezó todo esto? Entonces es bueno que conozcamos esta teoría porque muchas veces nos pueden preguntar teorías técnicas en una entrevista técnica y ahí podemos perder una oportunidad o podemos dejar de destacar en nuestro proceso por no saber contestar a una pregunta. Entonces, además de enseñarles el hands-on, les quiero compartir un poquito de historia, les quiero compartir un poquito de teoría. Vamos a ver estas personas. Estas dos personas en el 2004, cuando trabajaban en Trollhorse, crearon los principales componentes de Selenium, por ahí en el 2014, en el 2004. ¿Y por qué se llamó Selenium? Selenium era como una contraparte de Mercurio, que era otro marco de pruebas existente desarrollado por otro señor, Hewlett Packard. Y este nombre sí era significativo porque Selenium era conocido por reducir la toxicidad del mercurio. Entonces, un dato histórico que por qué se llama Selenium es por eso. Y también porque otra de las hitos o historias de que se llama Selenium es porque era honor a los elementos químicos que tenían ciertas propiedades curativas con el dolor de cabeza. Y Selenium llegaría a curar la cabeza de las pruebas manuales en entornos web. Selenium fue pensado para entornos web. Y con esa misma intensidad llegó Simon en el 2007 y contribuyó y evolucionó todo el proyecto de Selenium con Selenium WebDriver. Selenium WebDriver nació en el 2007 exactamente. Se fusionó con este proyecto y fue enfocado para dirigirse a manejar los navegadores directamente. Entonces, y esa fortaleza iba a hacer de este nueva suite, que se iba construyendo una suite de pruebas, porque Selenium ya se convirtió en una suite de código abierto que está compuesto de varios factores. Vamos a hablar un poquito sobre Selenium IDE, sobre Selenium WebDriver y Selenium Grid, para podernos ubicar un poquito mejor. Empecemos hablando del Selenium WebDriver. Rápidamente, Selenium WebDriver es esa persona que creó Simon en el 2007, este componente de la gran suite de Selenium, y esta biblioteca permite controlar los navegadores utilizando programación. Entonces podemos utilizar Selenium WebDriver. Ahí vamos a ver la arquitectura de cómo se conecta esto con nuestro navegador. Y es importante que ustedes tengan en cuenta, si un entrevistador le dice, bueno, ¿cuál es el componente en que podemos manejar, el que maneje directamente el navegador? Es Selenium WebDriver. Nosotros vamos a aprender a manejar la librería de Selenium WebDriver. ¿Y cómo lo hace? Y esta es la que da clic, esta es la que ingresa información en un formulario, esta es la que arrastra los botones, es Selenium WebDriver, que permite controlar ya apuntando a las APIs de multiplataforma que maneja pues toda la suite de Selenium, puede ser Java, JavaScript, Python, Ruby, C#. Entonces Selenium tiene una gran cobertura. Y esta, queridos muchachos, muchachas, es la arquitectura de Selenium WebDriver. Aquí tenemos, por este lado tenemos a Selenium WebDriver, la API, que a través del lenguaje de programación que estemos utilizando, se va a conectar a los drivers de los navegadores que tengamos soportados o instalados en nuestra máquina local o donde se ejecuten nuestras pruebas. Y ya de esta forma, nativamente, ellos van a dar la información o se van a interactuar con los navegadores. Entonces, así se hace la magia, para que tengamos un conocimiento, un contexto general, que no solamente escribir porque creamos un driver, porque hacemos una cosa, porque instanciamos este elemento, para que sepamos desde el origen, desde cero. Y esto nos va a dar mucho
mucho bagaje, mucho argumento cuando estemos frente a un reclutado o frente a un entrevistador. Selenium Grid, que lo vamos a ver más adelantico, fue creado por ahí en el 2008 por Philip y no es más que reúne hosts, crea una infraestructura para poder hacer ejecuciones en paralelo. La misma consume Selenium WebDriver, pero se va a conectar a unos hubs de Selenium Server que generan Selenium Grid y esta a su vez tiene por dentro unos nodos y estos nodos hacen lo mismo, se conectan al crop o al driver, en este caso así se llama el driver de crop y así se llama el driver de Firefox y se conectan. Y ya para ir culminando y ya casi llegar al código, les quiero comentar rápidamente de Selenium Dev. Salió por allá en el 2006 y esto simplemente sugiere grabar los comportamientos y después reproducirlos. Entonces, quizás han escuchado, yo automatizo con Selenium ID. Eso es un avance. Podemos empezar a interactuar con Selenium. Selenium ID podría ser un buen inicio, pero en realidad Selenium ID tiene muchas limitaciones y no nos permite tener el control total de nuestras pruebas. Entonces, Selenium ID contribuye, es una herramienta práctica, rápida y fácil de utilizar, graba unas acciones y después las reproducimos.